Casa Línea Sur, una empresa con más de 25 años de trayectoria en el noreste chubutense y la región sur de Río Negro. Estamos presentes en el corazón de Ingeniero Jacobacci y el Maitén. Somos una empresa pyme basada en el esfuerzo, crecimiento y trayectoria. Brindamos las mejores marcas en indumentaria y mueblería para toda la región. Siempre apostando al desarrollo local y el crecimiento zonal. Somos un grupo de personas dedicadas a dar un buen servicio. Buenas tardes a todos. Realmente para mí es un gusto participar en este evento que es Emprender 20 Río Negro. Como ya lo dijo el presentador, durante este segmento vamos a tratar de brindar elementos para la toma de decisiones financieras. Este segmento queremos orientarlo hacia la parte práctica, hacia las decisiones que día a día y cotidianamente tienen que enfrentar ustedes como empresarios, como emprendedores. Por lo tanto, más allá de algunos principios teóricos que vamos a exponer, la idea es darle herramientas para poder tomar las decisiones financieras que van a tener que llevar cotidianamente en su empresa o en su emprendimiento. En primer lugar, vamos a tratar de diferenciar los conceptos de resultado económico y resultado financiero, para tenerlo bien en claro. Si bien son dos conceptos que se utilizan frecuentemente en lo que es la economía, la administración de empresas, no son lo mismo, sino que tienen aspectos diferentes cada uno de ellos. Antes que nada tenemos que partir de una definición básica, que es ¿cuál es el objetivo de toda empresa? Bueno, el objetivo de toda empresa es maximizar su ganancia, maximizar su beneficio, maximizar lo que podríamos decir es el resultado, es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus egresos. Para ponerlo más claramente vamos a ir viendo en un PowerPoint las diferentes fórmulas que van a acompañar esta primera etapa de dar a conocer algunos fundamentos teóricos. Bien, ese beneficio o ese resultado o esa ganancia de lo que habíamos hablado, ¿cómo es o cómo llegamos a él? Bueno, como podemos ver ahí en el PowerPoint, el beneficio o la ganancia o la utilidad o el resultado, que son conceptos idénticos, tal cual lo vamos a ir hablando en esta charla, es la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Es decir, los ingresos totales menos los costos totales. Ahora bien, ¿cómo están compuestos esos ingresos totales? Bueno, para ir desarrollando un poco esta fórmula, los ingresos totales están compuestos por el precio de venta de mi producto por la cantidad que yo venda de mi producto, o el precio de venta de cada uno de los productos que yo vendo por la cantidad que vendo de cada uno de ellos. Es decir, sería en este caso la sumatoria de los precios y las cantidades de los productos de venta de cada uno de mis productos. Y por otra parte, ¿a qué es igual los costos totales? Bueno, los costos totales están, como lo indica ahí en esta fórmula, están en función de la cantidad que yo produzca del bien que yo pongo a la venta. No me voy a meter con el área de costo que ya ha sido desarrollada en otra exposición, pero sí, bueno, más allá de que haya costos fijos, por ejemplo, un alquiler de un local o el alquiler de una fábrica, generalmente la mayor parte de los costos son costos variables, ya sean las materias primas para producir mi producto final, o bien lo que podríamos denominar el costo de venta de la compra de mercadería.
que en este caso, si mi negocio está enfocado a la reventa de mercaderías o a la distribución de mercaderías, el costo, en este caso, va a ser el costo de la mercadería que yo compre. Ahora bien, dijimos que esta diferencia entre los ingresos totales y los costos totales van a estar en función de la cantidad que yo produzca o que yo venda del bien. Esto que estamos viendo es el resultado económico, que no siempre va a ser igual al resultado financiero. ¿En qué se basa esa diferencia? Bien, que en un determinado periodo de tiempo, siempre se miden los resultados en un determinado periodo de tiempo, un mes, un año, una quincena. Nosotros vamos a tomar como referencia durante este curso o esta charla un periodo de un mes. Este resultado económico que vemos ahí en la primera fórmula no siempre coincide con el resultado financiero. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, yo puedo vender productos ahora durante este mes, pero que recién me los van a pagar el mes que viene, o me los van a pagar en cuotas, o me los van a acreditar en cuotas, o me los van a acreditar una tarjeta de crédito con la que yo venda el mes que viene recién. Y a su vez, el costo de producción también puede ser que no sea específicamente hecho, podríamos decirlo, durante este mes. Por ejemplo, porque pude haber comprado las materias primas o las mercaderías que voy a revender también en cuotas o con pagos hacia adelante. O bien puede ser que haya incurrido antes en ese costo de venta, es decir, que las haya comprado previamente. Entonces, ese resultado económico no siempre va a ser con el resultado financiero. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de un resultado financiero en el mismo periodo? El resultado financiero va a estar dado por el resultado de caja, si se quiere. Es decir, ¿cómo sería ese resultado? Bueno, los ingresos menos las erogaciones, como vemos ahí en el PowerPoint. Es decir, es el criterio de caja. Cuando hablamos de lo financiero, son los ingresos que tuve durante ese periodo de tiempo menos mis erogaciones que tuve durante ese mismo periodo de tiempo, que no siempre van a ser igual, como dijimos recién, con el resultado económico que está enfocado, para aquellos que tienen algún concepto de contabilidad, en el devengado. Es decir, el resultado económico está más enfocado hacia el criterio de devengado, mientras que el resultado financiero lo tenemos que enfocar desde el criterio de caja. Bueno, ahora ya que tenemos claro la diferencia entre lo económico y lo financiero, hemos visto que ¿por qué no se da esta igualdad? Porque hemos incorporado una nueva variable que es el tiempo, es decir, en qué periodo se producen efectivamente los movimientos de caja comparado con los movimientos en que han sido devengados. Ahora bien, tenemos que tener en claro que más allá de los periodos temporales, estas diferencias van a existir en cuanto a los términos reales del valor, tanto del precio de mis productos como del precio de aquellas mercaderías o insumos que voy a comprar. Esto seguramente ustedes como emprendedores lo saben bien, que el precio de venta de un producto no es el mismo de contado a que si es financiado. E igualmente, si ustedes tienen que comprar mercaderías o insumos, no es lo mismo el precio que les van a cobrar si lo compran de contado al precio que les van a comprar financiado. Ahora, bien, ¿por qué se da esta diferencia? Bueno, precisamente porque estamos en un contexto inflacionario donde el valor de los bienes en términos monetarios no es lo mismo que en términos reales. Es decir, monetariamente yo puedo seguir cobrando mi producto a un determinado valor, pero seguramente el valor real o el poder de recompra que voy a tener en un futuro con esa misma cantidad de dinero
va a disminuir. Es decir, en términos reales voy a tener menor poder de compra o menor poder de consumo. Esto entonces, como decimos, está en base al contexto actual y el contexto que hemos tenido siempre en la Argentina de un contexto inflacionario, lo que hace que si nosotros tenemos que financiar ya sea una venta o una compra, el precio no va a ser igual en ambas condiciones. Bien, ¿y cómo lo podemos ver de manera muy sencilla con un ejemplo numérico? Bueno, vamos a ver entonces cómo calcularíamos una tasa de actualización de un producto. De forma muy sencilla vamos a trabajar con un número redondo. En este caso, supongamos que tenemos un producto cuyo precio de hoy es 100 pesos. Si yo lo tuviera que vender ese mismo producto en cuotas, o lo vendo en este momento, pero me lo pagan el mes que viene, a 30 días, ¿cuál es el valor que tendría que cobrar? Para no perder poder adquisitivo o para no perder ingresos en términos reales. Bueno, todo criterio de actualización o toda tasa de crecimiento la podemos ver en la siguiente fórmula, donde vemos que el valor inicial lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento que tengamos como referencia. Vamos a ver en nuestro ejemplo un criterio de actualización con la tasa de inflación actual, que el último mes fue del 2,9%. Es decir, el 2,9% llevado en términos matemáticos dividido por 100, quedaría en 0,029. Entonces, en nuestro ejemplo, si yo tuviese que vender un producto de 100 pesos a 30 días, tendría que multiplicarlo por 1 más 0,029. ¿Cuánto valdría mi mismo producto? ¿Cuánto tendría que valer mi mismo producto para no perder con respecto a la inflación? Y tendría que valer, hacemos la cuenta, 102,90. Ese es el precio que a mí me asegura, o el valor de venta que a mí me asegura que en una venta a 30 días yo no pierda poder adquisitivo respecto al momento actual. Lo mismo, el mismo criterio de actualización podrían tener nuestros proveedores. Es decir, seguramente si nosotros compramos un determinado producto, un determinado insumo, o una determinada mercadería para la reventa en plazo, bueno, este efectivamente va a tener un valor distinto al precio contado, como lo decíamos previamente. Tenemos que tener algo también en cuenta cuando realizamos un criterio de actualización, que es que el interés, o en todo caso la actualización, se hace sobre se va acumulando sobre los valores que ya tenemos previamente. Es decir, no es lineal, no es que en 2 meses la actualización, si yo tengo un 2,9% mensual, va a ser del 5,8%, que es el doble. No, porque el valor o la inflación, en este caso, que va a ser nuestra tasa de actualización, es acumulativa. Entonces, tenemos que, como término general, la segunda actualización a los 60 días del 2,9% no va a ser sobre los 100 iniciales, van a ser sobre los 102,9 que tuve a los 30 días. Vamos a verlo en términos generales y después con nuestro ejemplo. Bueno, entonces una tasa de actualización que sea por más de un periodo, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Sería el valor inicial por 1 más la tasa de actualización a la n potencia, depende del periodo que sea. Si es 2 periodos, sería al cuadrado; si es 3, al cubo; si es 4, a la cuarta, y así sucesivamente.
Entonces, ¿cómo quedaría en nuestro caso, este primer ejemplo que habíamos tenido, suponiendo que tengamos que hacer una actualización del valor de nuestro producto a 3 meses? Bueno, ahí vemos en el PowerPoint cuál sería el resultado. Entonces, haciendo la cuenta, vemos que la tasa de actualización, es decir, 1 más 0,029 elevado a la tercera, nos da 0,895. Es decir, que este producto que vale 100 pesos en la actualidad, si yo lo tengo que actualizar su valor en términos reales para que siga manteniendo el mismo poder de compra dentro de 3 meses, tiene que valer 108,95. Fíjense que acá es interesante comparar con lo que decíamos previamente, que la actualización no es simplemente la sumatoria de la tasa todos los meses. Es decir, una actualización lineal de multiplicar simplemente ese 2,9 de la tasa de inflación por 3 nos daría 8,7. No sería el valor real que tendría ese producto dentro de los 3 meses. Por eso usamos la tasa de crecimiento con la potencia, no con la multiplicación. Fíjense que siempre esa tasa de crecimiento no va a estar siempre sobre el valor inicial, porque todos los meses vamos a tener un valor nuevo sobre el cual le vamos a aplicar esa tasa de actualización. Igualmente, se puede aplicar también la función inversa. Es decir, yo tengo un precio de contado de un determinado insumo y un precio dentro, por ejemplo, vamos a tomar de 6 meses, pero quisiera compararlo con el valor actual. Es decir, si yo tuviese que hacer una comparación, ¿me conviene comprar este insumo, esta materia prima, al precio de contado o al precio financiado dentro de 6 meses? ¿Cómo hago para saber cuál es mayor en términos reales? Bueno, la tasa de descuento en este caso, que vendría a ser la inversa de la tasa de actualización, para llegar a lo que se llama el valor presente descontado, vamos a hacerlo también de manera muy sencilla, sin demasiadas complicaciones matemáticas. Este valor presente, ¿a qué va a ser igual? Al valor futuro dividido la tasa de actualización. Nuevamente, la tasa de actualización va a estar en función de la cantidad de periodos que se tomen como referencia, ¿no? Es decir, que quedaría el valor futuro dividido 1 más i a la n, como podemos ver en la fórmula del PowerPoint. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, nuevamente utilizando valores redondos para poder sacar mejor la cuenta. Supongamos que yo tengo un producto o un insumo que si lo compro a contado me sale 100 pesos y si lo compro si me lo dan financiado a 6 meses, dentro de 6 meses tengo que pagar 130. Bueno, ¿qué es lo que me conviene? ¿Comprarlo al contado o comprarlo financiado en ese periodo de tiempo? Bueno, vamos a sacar la cuenta entonces utilizando esta tasa de descuento. ¿Cómo sería en el ejemplo? Y sería el valor futuro, es decir, 130, dividido 1 más la tasa de actualización a la sexta en este caso. Lo que nos da una tasa de actualización final en 6 meses del 18,75%. Ahora bien, si le aplicamos esta tasa de actualización, vemos que el producto, ese producto tendría un valor de 109,51 actualmente
utilizando esta tasa de descuento. Evidentemente, como podemos ver, es mucho más que el valor que yo tendría que pagar de contado. Por lo tanto, esto me serviría para tomar la decisión de que utilizando esta financiación a ese precio, me saldría mucho más caro en términos reales que la simple actualización inflacionaria del producto en cuestión. Como vemos, ya en esta etapa hemos observado dos mecanismos muy sencillos para poder tener en consideración las diferentes tasas de actualización, ya sea de un valor actual que quiero actualizarlo hacia futuro, o bien de un valor futuro que quiero traerlo a términos reales al presente. Estas son las dos bases para poder tomar decisiones financieras en la empresa. ¿Y qué vamos a tener que, como regla general, observar siempre? Bueno, primero, ¿qué tasa de actualización queremos tener? Nosotros la hemos tomado como referencia contra la tasa de inflación, que es la que nos asegura mantener siempre el valor real de nuestros productos. Ahora bien, puede ser que, dado la actividad específica que uno pueda tener, tenga otros criterios de actualización, sea la tasa de interés, sea el valor del dólar, o sea cualquier otra variable. Lo que sí, obviamente, es bastante difícil poder tener un criterio de valoración real en un contexto de incertidumbre. Yo puedo conocer el valor real, por ejemplo, de la tasa de inflación del último mes, pero no sé cuál van a ser durante los periodos siguientes. Por lo tanto, esto no se puede tomar siempre linealmente y es una situación de incertidumbre que, más allá de estos elementos que nos ayudan a tomar decisiones, no son concluyentes porque evidentemente no sabemos qué puede suceder a futuro. Por eso hay previsiones en más o en menos referente a cuáles son las diferentes tasas de actualización a tomar. Un criterio importante, por ejemplo, que tenemos que tomar con respecto a cuando podemos tener una financiación a crédito, es tomar la tasa de interés real. ¿Cómo es la tasa de interés real? Puede haber tasas de intereses reales positivas o negativas. Si bien en términos nominales siempre la tasa de interés va a ser positiva, es decir, nadie nos va a prestar dinero a una tasa nominal negativa, no es lo mismo en términos reales. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una tasa de actualización real que me la va a marcar la tasa de inflación, como es la que hemos visto anteriormente. Ese 2,9% inicial, si yo lo actualizo al término de un año, me va a decir que la tasa de inflación real en 12 meses va a ser del 40,92%. Ahora bien, esto es lo que me va a marcar precisamente cuándo voy a tener una tasa de interés real positiva o negativa. Es decir, la tasa de interés real, ¿a qué va a ser igual? A la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una tasa de interés para la toma de un determinado préstamo de un 60% y la tasa de inflación, como dijimos recién, es del 40,92%, la tasa real positiva en este caso va a estar en alrededor del 19%. Ahora bien, también sabemos que existen diferentes líneas de crédito de carácter público, que son
generalmente tasas de fomento. ¿Y por qué son tasas de fomento? Porque son las tasas de interés reales negativas. Por ejemplo, tenemos las tasas de los préstamos del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, las tasas de interés de los emprendimientos o de las financiaciones o de las líneas de crédito disponibles del CREAR, que van desde rangos desde el 15 hasta el 25%. Evidentemente, en un contexto inflacionario como el que tenemos, son tasas de interés negativas. Es decir, que en cierta medida resultan muy convenientes porque en términos reales terminamos devolviendo menos de los que nos dan actualmente. Es decir, en términos reales terminamos devolviendo menos plata de las que nos dan como parte del crédito en este mismo momento. Y eso se puede ver claramente a través de la utilización de algunas de las fórmulas que vimos recién. Más allá de esta primera parte, vamos a enfocarnos también en, si bien lo que hemos visto son elementos teóricos y cómo podemos calcular las diferentes tasas de actualización, vamos a enfocarnos en cuáles son los elementos en la realidad que nosotros disponemos tanto para poder financiar nuestras ventas como para poder financiarnos nosotros, ya sea a través de compras a proveedores o de otros métodos de financiamiento que podamos utilizar en el desarrollo de nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Bueno, ya hemos visto los conceptos fundamentales de cómo actualizar nuestros ingresos futuros y también de cómo venir desde un futuro ingreso a cuántos serían valores actuales. Y también la comparación de las tasas de interés reales y nominales. Ahora bien, vamos a dar en esta parte algunos tips para la administración y la proyección financiera de nuestros ingresos. Sobre todo teniendo en cuenta que, como decíamos, no siempre el resultado económico nos va a reflejar la situación de caja que podemos llegar a tener. Esto sobre todo por la realización de ventas a plazo y también por la compra de insumos o de materias primas o de mercaderías para la reventa que también vamos a realizar a plazo. Bueno, hay algo que se llama en el manejo financiero que es el calzado de ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una proyección de ingresos, de ventas a futuro, con ingresos que sé que me van a entrar en determinada fecha, por ejemplo, la fecha de liquidación de tarjetas de crédito, por ejemplo, la venta de productos a través de algún otro método de pago, o bien puede ser a través de cheques que recibimos de nuestros clientes. Eso nos va a permitir establecer una proyección de caja hacia adelante, la cual la podemos utilizar para poder también programar nuestros pagos hacia adelante. Es decir, que cada pago que tengamos que realizar, por ejemplo a través de cheques nuestros hacia proveedores, tratemos siempre de calzarlo con algún ingreso que vamos a tener para una determinada fecha. Bueno, esta proyección de ingresos y de egresos, es decir, este resultado financiero, se denomina programación financiera. ¿Cómo hacemos esta programación financiera? La vamos a hacer sin usar demasiadas técnicas complejas para el manejo de nuestra empresa o de nuestro emprendimiento, de manera muy sencilla. Si bien hay programas específicos, lo podemos hacer tranquilamente en una planilla de cálculo, en un Excel, como vemos ahí en la presentación, donde, ¿qué vamos a ir poniendo? Los ingresos programados que pueden ser las ventas cotidianas que tengo en el día a día, si es que mi actividad se hace a partir de ventas diarias, y también ahí en los ingresos que tenga previstos, ya sea de, como decíamos recién, fechas de acreditación de tarjetas de crédito, fecha de acreditación de cheques que nos dan nuestros clientes,
Y a su vez, en la parte de pagos, ahí podemos establecer fechas de pago ciertas que tenemos programadas hacia adelante. Por ejemplo, puede ser el vencimiento de alquileres, vencimiento de servicios, fecha de pago de los empleados, fecha de pago de nuestros cheques otorgados a terceros para la compra de insumos, para la compra de materias primas. Es decir, podemos hacer una programación financiera a partir de nuestros ingresos y nuestros egresos y el saldo remanente para que de esta manera podamos también programar un saldo, si se quiere, de disponibilidades durante todo el mes. Hay algo como tip importante que podemos tomar en cuenta, que es tener en cuenta una pequeña cuestión que tiene que ver con los tiempos de acreditación, por ejemplo, de cuando nosotros recibimos cheques de nuestros clientes. Cuando son con una fecha de vencimiento y son cheques de otro banco que trabajamos, que los tenemos que depositar sí o sí, tenemos que tener en cuenta que el periodo de acreditación es de, en algunos casos, hasta 48 horas. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante para esta programación financiera que podamos realizar, ya que podemos llegar a tener, si nosotros pensamos que por ahí programar un pago con la misma fecha que nos entra algún valor, puede ser que tengamos un desequilibrio transitorio de esta programación financiera durante estas 48 horas que tarda la acreditación. Entonces, a tener en cuenta esto para la programación financiera de nuestro flujo de fondos, que puede haber algún retraso en la acreditación de valores de terceros. Ahora bien, ya dijimos, por una parte, los criterios de actualización hacia adelante de nuestras ventas que podamos llegar a tener. Vamos a verlo en la práctica, qué manera tenemos de financiar nuestras ventas y cómo, a su vez, podemos obtener financiamiento a través de nuestras ventas a futuro. Bueno, la manera más usual, seguramente aquellos que ya tienen su empresa consolidada o su emprendimiento en marcha, en la que podemos financiar las ventas es a través de las tarjetas de crédito o algún otro método de pago de uso general. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre para poder financiar y para establecer el valor al que vamos a vender un producto o realizar una venta con las tarjetas de crédito? Básicamente tenemos que tener en cuenta que cuál es la detracción, es decir, lo que nos va a cobrar como comisión la tarjeta por la financiación. Hoy todas las tarjetas ofrecen financiaciones de hasta en 24 cuotas con diferentes tasas de interés. Ahí vamos a poner una imagen en la presentación para que la puedan ver de cuál es el cargo que tenemos que cobrarle a un cliente de acuerdo a la cantidad de cuotas que pensamos o que podemos financiar. Si bien pueden ser hasta 24 cuotas, vamos a tomar un ejemplo que surge ahí de la presentación de 6 cuotas. Fíjense que en la cuarta columna ya se incluye el costo de la tarjeta con el IVA incluido. ¿Por qué? Porque el interés que nos cobra la tarjeta por adelantarnos el dinero, digamos, ese interés paga IVA y paga también ingresos brutos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta para calcular el costo de cuánto vamos a recibir finalmente. Para hacer nuevamente un ejemplo con números redondos, si nosotros tenemos una venta de 1.000 pesos, que sería de precio contado en 6 cuotas con tarjeta de crédito, nos fijamos ahí, como decíamos en la cuarta columna, cuál es el coeficiente que tenemos que aplicar y vemos que es 1,2384. ¿Qué quiere decir? Que entonces el valor de venta que tenemos que poner en nuestro terminal, ya sea Postnet, La Post o el que utilizamos, tiene que ser de 1.283,40. Perdón, 1.238,40. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que poniendo ese importe nosotros vamos a recibir 1.000 pesos en la acreditación, que generalmente cuando trabajamos con tarjeta de crédito de este estilo
es a las 48 o 72 horas. Hay que tener algo en cuenta, que probablemente recibamos menos. ¿Por qué? Porque hay otros impuestos en el medio. ¿Qué impuestos? Tenemos, por una parte, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, es decir, cada vez que nos realizan una acreditación, pagamos un porcentaje. Y también tenemos que tener en cuenta que a veces las tarjetas, sobre todo para los que son responsables e inscriptos, que no pagan en el monotributo, como hoy por hoy pagamos en Río Negro, los que somos monotributistas, pagamos ingresos brutos y el monotributo propiamente dicho en un solo pago. No como antes, que teníamos que pagar por separado monotributo y ingresos brutos por otra parte. Pero aquellos que son responsables e inscriptos, que tienen que pagar en forma separada, tienen que ser presentaciones separadas, las tarjetas generalmente lo que cobran es una percepción de ingresos brutos. ¿Se lo tendríamos que cargar al cliente? Y no, porque esa percepción a mí me va a servir cuando tenga que presentar la declaración final como un adelanto que ya hice, entonces eso lo tengo que deducir de lo que voy a tener que pagar de ingresos brutos. Por eso, generalmente en el caso de los responsables inscriptos, el monto que se va a recibir acreditado por la tarjeta va a ser menor incluso al precio de venta de contado, pero tenemos que tener en cuenta que nos va a servir como crédito fiscal si se quiere hacia adelante. ¿Qué otra forma tenemos de vender a crédito? Bueno, lo más usual es, si tenemos confianza en nuestros clientes, si son clientes habituales, es la utilización de pagos con cheques de nuestros clientes, también a plazo, y para que entren dentro de este circuito de programación financiera que veníamos hablando. Bueno, ¿y qué tasa de actualización le ponemos? Bueno, este es un dilema interesante. Por una parte, nosotros ya vimos que un criterio de actualización puede ser la tasa de inflación, que es la que mantiene el valor de nuestro producto constante, es decir, de no perder contra la inflación. Ahora bien, si nosotros tenemos pensado un esquema de programación financiera, de calzar estas ventas a crédito a través de cheques de nuestros clientes, con también la compra de insumos nuestras a través de cheques nuestros que vamos a otorgar a nuestros proveedores, obviamente que las tasas que apliquemos a uno y otro tienen que estar relacionadas. Porque si nosotros aplicamos una tasa de actualización por inflación, digamos, del 3% mensual para las ventas que realizamos a nuestros clientes, pero nuestro proveedor, cuando le pagamos con cheque, nos lo financia a una tasa del 5 o 6% mensual, evidentemente estamos por debajo de nuestras expectativas y estaríamos perdiendo la financiación que hacemos entre nuestras ventas y nuestras compras. En este punto, generalmente lo que podemos tener en cuenta es que tengamos la misma tasa de ambos lados. Por una parte, si el proveedor aplica una determinada tasa, tratemos de nuestras ventas que van a calzarse con esos pagos que vamos a tener a nuestros proveedores, tengan esa misma tasa de financiamiento. Ese es un pequeño tip que podemos dar para la financiación de nuestras ventas a través de otro criterio que no sea el uso de algún canal de financiación tradicional, como puede ser las tarjetas de crédito o algún otro sistema de pago. Por último, también, y teniendo en cuenta cómo podemos acceder a financiamiento a través de nuestras ventas, hay algo muy interesante que sobre todo lo podemos utilizar en el uso de la cuenta corriente bancaria, que es a través de tener nuestra chequera propia, que es el descuento de cheques propios o de terceros. ¿De qué se trata esto? De que si tenemos algún desequilibrio transitorio de caja, vuelvo a decir, este es un uso apropiado de una herramienta de financiamiento de muy corto plazo si tenemos alguna situación de un desequilibrio transitorio financiero, es decir, cuando esta programación financiera por alguna cuestión se nos descalzaron los pagos por nuestros ingresos, podemos hacerlo a través de esto que decimos, el financiarnos y tener dinero en efectivo
a partir ya sea de valores que recibimos nuestros clientes con fecha hacia adelante, o bien utilizando nuestros propios cheques hacia adelante, nuestra propia chequera como fuente de financiamiento. ¿Cómo es esto? Bueno, la mayoría de los bancos lo que hacen es descuento de cheques, tanto si somos clientes de ese banco, tanto cheques nuestros como cheques de nuestros clientes a fecha determinada, ¿no? Es decir, cheques diferidos. ¿Cuál es la tasa que se nos aplica en este caso? Bueno, el tema es que son tasas relativamente altas, por eso decimos que podemos utilizarlo como forma transitoria por algún desequilibrio eventual, pero no de forma permanente, porque es un costo de financiamiento altísimo. Es una tasa que ronda el 12% mensual. En algunos casos también hay financieras especializadas que realizan este tipo de operaciones. Y últimamente también, si entran en algunas páginas de algún banco específico, podrán ver que trabajan con e-checks, es decir, no con la chequera papel tradicional, sino directamente con un documento digital que tiene el mismo valor que un cheque tradicional. Entonces, ¿de qué manera podemos hacernos de efectivo por algún desequilibrio transitorio? Y bueno, si tenemos valores de nuestros clientes por valores diferidos de nuestros clientes hacia adelante, podemos hacer el cambio de los mismos a la fecha actual, pero bueno, vamos a tener que pagar este costo financiero por el adelanto que nos va a realizar el banco o una financiera o el lugar donde hacemos esta transacción por el adelantamiento de estos fondos. Es importante también tener en cuenta que existen otras fuentes de financiamiento de corto plazo. Hoy están en muy alta circulación las denominadas fintech, que son todas empresas financieras que trabajan únicamente en forma digital. Ahí hemos puesto en la presentación un ejemplo de una de ellas, que es Vivus, que tiene una característica interesante que realiza préstamos de corto plazo, es decir, son préstamos online que se tramitan todo vía web y tienen una acreditación casi inmediata, pero que generalmente son en un periodo corto de tiempo, que nosotros lo podemos estimar, 15, 20, 30 días, y se devuelve el total del préstamo que recibimos más la tasa de interés que nos cobran. Fíjese que esto es interesante, vuelvo a decir, para desequilibrios transitorios que podamos llegar a tener, aunque se trata generalmente de montos bastante menores. En este punto es importante también tener en cuenta que si nosotros tenemos una situación estructural ya de desequilibrios financieros, donde evidentemente nuestros ingresos no alcanzan a cubrir nuestros gastos, o sabemos que vamos a tener una situación durante un determinado periodo de tiempo de varios meses, no es esta la solución para financiarlo. La solución para financiarlo es buscar alguna otra cuestión estructural, como puede ser acceder al mercado de crédito tradicional, o bien, en el caso de tener que hacer inversiones, apelar a las líneas de crédito públicas de fomento. En este caso, estamos en la provincia de Río Negro, la mayoría de las empresas y emprendedores conocen como órgano de financiamiento público a lo que es la agencia CREAR, y también existe el Consejo Federal de Inversiones, que tiene ventanilla en Río Negro, pero bueno, están en base a un proyecto, no es solamente la búsqueda de financiamiento, sino que tenemos que presentar un proyecto de inversión que asegure a su vez que vamos a poder devolver ese dinero que nos prestan. Es interesante también que estas líneas de crédito de fomento públicas tienen, como podemos calcularla de acuerdo a como vimos previamente en la parte teórica, tasas de interés reales negativas. Pensemos que estas tasas rondan entre el 15 y el 30% anual, cuando tenemos una tasa proyectada de inflación para este año de alrededor del 40%, es decir que es una tasa de interés real negativa. ¿Qué quiere decir? Que en términos reales
estamos devolviendo menos dinero del que nos van a prestar. Así que obviamente es una opción muy conveniente de financiamiento. Bueno, con esto vamos a dar por terminada esta presentación. Quiero agradecer nuevamente la convocatoria y quedo también a disposición. Hay muchos temas financieros que es interesante poder desarrollar. Quedo a disposición para la comunicación a través de los canales web que se han establecido para cualquier consulta o cualquier otro tipo de información. Bueno, desde ya muchas gracias y esperemos volver a vernos pronto. Casa Línea Sur, una empresa con más de 25 años de trayectoria en el noreste chubutense y la región sur de Río Negro. Estamos presentes en el corazón de Ingeniero Jacobasi y el Maitén. Somos una empresa pyme basada en el esfuerzo, crecimiento y trayectoria. Brindamos las mejores marcas en indumentaria y mueblería para toda la región. Siempre apostando al desarrollo local y el crecimiento zonal. Somos un grupo de personas dedicadas a dar un buen servicio.